Primero, buenos días a todos. Espero que todos estéis bien y agradeceros sobre todo que asistáis hoy a esta participación del Tour de Aslan. Mi nombre es Iván Mateo, soy ingeniero preventa de Sofos y bueno, pues de lo que os quería hablar hoy es de los que estáis viendo en el título, de cómo utilizar la inteligencia, además de la inteligencia de Sophos Labs, para securizar nuestros datos, ¿vale? Ya el título además nos hace ver un poco por dónde van los tiros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de utilizar la inteligencia, muchas veces pensamos que todo hay que dejarlo en la tecnología, ¿vale? Y hay veces que hay cosas que incluso nosotros podemos hacer. Y una de ellas es leer. Hay veces que nos centramos mucho en las soluciones que quieren proteger nuestros datos, que ahora veremos, también hablaremos de ellas, pero para empezar, hay otras veces que pasamos por alto que nosotros también tenemos que ser capaces de aportar nuestra propia inteligencia, ¿vale? Es decir, cuando leemos, cuando firmamos, aceptamos unos términos y condiciones, cuando utilizamos aplicaciones gratuitas, a veces no pensamos dónde van esos datos. De hecho, seguro que muchos de los oyentes utilizan aplicaciones de deporte gratuitas y tienen sus relojes y monitorizan su actividad. Y lo que no saben es que esta información luego es rentable para otras compañías. Esto os pongo algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, en el caso de cuando Adidas compró Runtastic o cuando Under Armour compró otras aplicaciones de fitness para también con el fin de obtener una base de clientes a la que ofrecer sus productos. Aquí lo que se ve es que enseguida ese dato se puede monetizar. ¿Qué pasa? Que no solo está este peligro, también está este otro peligro, el peligro de las filtraciones. Nosotros, en el momento que hemos cedido nuestros datos a alguien, esos datos pueden ser vendidos, pero también pueden ser robados, pueden ser secuestrados por un ransomware, pueden ser tratados de mil maneras a las que nosotros ya no vamos a poder poner remedio. De hecho, cuando guardamos una tarjeta de crédito en un hotel, cuando dejamos guardada cierta información sensible en una página, esa página no tiene por qué ser peligrosa ni ser mala, pero sin embargo no sabemos lo que le pasará después, ¿vale? De hecho, esta es la parte que podemos hacer, pero luego está la parte que no. Si nosotros buscamos en Google ataques de ransomware, no hace falta que yo os cuente que cada pocas semanas o cada día hay más y más y más ataques de ransomware, ¿vale? ¿Cómo se suceden estos ataques? ¿Cómo evolucionan? Pues bien, lo que vamos viendo y el por qué es tan difícil de atajar este tipo de ataques y el por qué la tecnología muchas veces no es suficiente para controlar este tipo de ataques es precisamente por lo que veis aquí. Lo que se ve es que desde más o menos desde hace un par de años o tres, el grueso de esos ataques se centran en malware avanzado, ransomware y sobre todo ataques de adversario activo. Esto quiere decir ataques que llevan una interacción manual por parte del atacante. ¿Por dónde llegan estos ataques? Pues principalmente, todos lo sabéis, la principal vía de infiltración o de inicio de un ciberataque es el correo. Seguramente todos os viene a la mente algún tipo de email con un contexto atractivo, con un remitente o un destinatario que no va a sospechar y en el que en algún momento hay un adjunto o un link donde cuando el usuario pincha se desencadenan una serie de acciones hasta finalmente ejecutar una baliza de código malicioso y a partir de ahí empieza la detección. Esto puede pasar así o podemos tener expuestos nuestros servicios o los accesos a nuestra compañía de diferentes formas. Podemos tener publicados escritorios remotos, podemos tener puertos abiertos, podemos ser vulnerables o fácilmente visibles a herramientas de test de penetración. Seguro que todos os viene, habéis visto alguna vez estas capturas de esta herramienta, SODA, donde se ven escritorios remotos públicos. Bueno, pues lo que se ve aquí, y de hecho esto es algo que en este año con todo este tema del teletrabajo y la pandemia se ha visto muy afectado, lo que se vio es que muchas empresas, ante la prisa del teletrabajo, como no le daba tiempo a montar una VPN, montaban este tipo de accesos, montaban accesos de escritorio remoto. ¿Qué pasaba? Pues que no solo se ve ese IP localización de esa máquina o esos puertos, sino que además lo que un atacante puede ver cuando entra aquí es todas las vulnerabilidades a las que está expuesta este equipo, ¿vale? Y de hecho las vulnerabilidades forman parte principal de lo que decíamos de esta forma de atacar de adversario activo. ¿Por qué? Porque lo que se vio desde más o menos pues, cuando WannaCry, cuando Petya y cuando todo este tema, lo que se vio es que esta forma de atacar era muy fácilmente monetizable para un atacante. ¿Por qué? Porque a partir de una puerta
que directamente no tenían mucha complicación para explotar, los kits de exploit, las técnicas son de sobra conocidas. A partir de ahí, ejecutar un ataque o ejecutar un ransomware se perpetraba de una forma muy directa, ¿vale? De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en la anatomía de un ataque de Emotet, Emotet es uno de los troyanos más peligrosos que hay a día de hoy, pues fijaros que exactamente lo que pasa es lo que decimos. Lo primero que pasa es que se recibe un email de phishing, un intento de acceso, normalmente suele ser por email, también puede ser por escritorio remoto. En el momento que el usuario se descarga ese archivo, esa baliza llama a su servidor de comando y control, es decir, el atacante ya tiene control sobre la máquina, y lo siguiente que pasa es que el ransomware se propaga de diferentes maneras, ganando persistencia, robando credenciales, buscando un poco la información del entorno para conseguir moverse por toda la red, y a partir de ese momento el atacante se toma su tiempo para robar direcciones de correo, robar listas de contactos, enviar incluso ataques desde la propia empresa infectada a otras empresas de forma que no se pueda sospechar o utilizando sus conexiones VPN. Y cuando todo esto está listo, cuando ya hemos exprimido ese limón al máximo, ejecutamos también aquí el ataque en la propia empresa descargando pues otro payload de un troyano o, por ejemplo, un ransomware. ¿Por qué os hablo de Emotet? Emotet, además, es especialmente importante porque muestra claramente cómo ha funcionado este modelo de adversario activo. Emotet era un troyano allá por 2014, básicamente bancario, que a lo que se dedicaba era a robar datos bancarios, y sin embargo, lo que hizo fue evolucionar. ¿Cómo evolucionó? Pues desde su versión 3 y su versión 4, lo que este grupo de ciberdelincuentes empezó a ver es que se les daba tan bien infectar máquinas que iban a centrar su negocio en esto. Cuando se dieron cuenta de que ganaban más dinero simplemente infectando y utilizando su base instalada para desplegar otras cargas maliciosas como otros troyanos o otro ransomware, lo que empezó a ver es como un complejo empresarial donde cada una de las partes hace su trabajo. Por ejemplo, Emotet hace la parte de delivery y a partir de ahí, pues ellos pueden ofrecer su base instalada para infectar una empresa de Ryuk o de BitPaymer o de Megacortes o a desplegarle otro troyano como cualquiera de los que hay en el mercado, ¿vale? Lo que se ve aquí es un modelo complejo donde el personal que trabaja aquí está muy especializado y es personal que no solo utiliza tareas de automatización, sino también sus habilidades y su experiencia como ciberdelincuentes. De hecho, os voy a enseñar un ejemplo de un caso real, que es un caso de un intento de infección de Ryuk. Este caso fue descubierto por el equipo de respuesta ante incidentes de Sophos, por el equipo de MTR de Sophos, ¿vale? Y lo que se ve es precisamente lo que os digo. El ataque empieza con un phishing que lleva un enlace a Google en este caso, pasando así ese filtro de control de navegación. Un usuario pinchó y descargó ese fichero malicioso y a partir de ahí empezó la cadena con tanto herramientas de automatización como manuales para moverse por la red. Esas herramientas de Cobalt Strike, por ejemplo, SarHound que permite hacer un volcado del directorio activo o incluso herramientas del propio sistema de Windows o de PowerShell permitían a estos atacantes ejecutar toda la parte de descubrimiento. De hecho, si os fijáis, aquí aparecen comandos que ni siquiera son comandos de hacking, comandos pues como NLTs o ipconfig, que lo que hacen es permitir a ese usuario, a ese, digamos, atacante, descubrir todo a su alrededor para ganar persistencia. El siguiente paso, ¿cuál fue? Pues en el momento que ya estaba todo controlado y todo el plan de ataque formado, que pudieron esperar hasta el momento oportuno para intentar lanzar ese ataque. De hecho, el primer ataque falló, pero como habían ganado tanto tiempo dentro de la red, pudieron intentarlo varias veces. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues la conclusión que yo quiero que veamos de esto es que es tan importante la parte de inteligencia, digamos, artificial, tecnológica, la parte que nos va a ofrecer la ciberseguridad con tecnología, como la parte que nos va a ofrecer la ciberseguridad gracias a la experiencia la experiencia humana, ¿vale? La inteligencia humana. Es decir, a la hora de elegir una tecnología, yo voy a buscar la mejor, voy a intentar que los analistas la den por buena, voy a intentar que tenga cuanto más reconocimiento mejor, ¿vale? En este caso yo os puedo enseñar el reconocimiento de la tecnología de Sophos, podéis buscar la que más os convenza, ¿vale? Pero lo que sí que tengo claro es que tengo que cubrir estos 3 puntos.
tengo que cubrir. Cuando yo diseño mi core de seguridad, tengo que cubrir las capacidades de protección, tengo que cubrir las capacidades de detección, incluso antes de que se ejecute el ataque, tengo que ser capaz de detectar una intrusión y además tengo que tener capacidad de respuesta de remediación, de respuesta de aislamiento y de respuesta de limpieza de ese incidente. ¿Qué voy a poner sobre la mesa para crear este diseño de arquitectura de seguridad? Pues por supuesto, voy a poner toda la tecnología que haya en el mercado, pues capacidades de DR, inteligencia artificial que estábamos hablando antes, los motores anti-ransomware, los motores anti-exploit dedicados, todas esas herramientas anti-hacking, incluso los servicios de EDR gestionado, que es lo que significa este Managed Threat Response. Todo esto lo voy a necesitar, pero también voy a necesitar, y además me van a ser muy útiles, todas las otras herramientas tradicionales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un control de aplicaciones, un control de periféricos o incluso un simple control web, muchas veces, aunque estas herramientas parece que quedan un poco como olvidadas porque hay tecnología más novedosa, estas herramientas muchas veces lo que hacen es que el ataque se detenga mucho antes, ¿vale? Si un ataque se para por firma en el minuto 1, ya no necesitamos que aparezca nada más. ¿Que no se para por firma? Genial, tenemos un montón de tecnología que después va a actuar, pero si conseguimos cerrar todas las puertas y todos los vectores por los que puede entrar un atacante, cada vez se lo ponemos más difícil, ¿vale? Por eso a mí, personalmente, no me parece correcto decir que una tecnología de seguridad, por buena que sea, nos permite prescindir de las demás. La tecnología, al final, en seguridad, toda tecnología se complementa. Y si lo vemos aquí en el ciclo de vida de una amenaza, lo vemos muy claro. Si yo pongo mis capacidades de protección tradicionales, tengo una serie de capas que, bueno, pues oye, en su momento eran más que aceptables, pero si además se las sumo a esas capacidades de nueva generación que llamamos, pues esos motores anti-ransomware dedicados, esos controles de técnicas de explotación, incluso si sumamos todas las capacidades de EDR, lo que nos queda ahora sí es una gincana muy, muy compleja de superar para un atacante. Es decir, ninguna de estas tecnologías, por buena que sea, va a ser 100% efectiva por sí sola. Y eso lo tenemos que tener claro. Ni el deep learning de Sophos, por potente que sea, va a ser 100% efectivo, ni su protección IPS va a ser 100% efectiva. Sin embargo, la suma de todas ellas consigue acercarse mucho a ese 99, muchos 9% de protección gracias a la suma de capacidades. Para mí esto es un concepto mucho más realista que todos los conceptos de nueva tecnología, inteligencia artificial que nos permiten olvidarnos de todo, ¿vale? De hecho, si yo este modelo lo quiero plantear sobre una solución de producción de puesto de trabajo, o lo que solemos decir los fabricantes, de endpoint, lo que para mí, me da una solución aún más sencilla es que lo consiga integrar todo en un único agente. Si tengo un único agente que incorpora tanto la parte tradicional como la parte de nueva generación, e incluso aquí veis, bueno, pues módulos adicionales que complementan la solución, como es el módulo de cifrado, lo que tengo es un agente completo, todo en uno, que me va a hacer la vida mucho más sencilla. Que además consigo que esta tecnología de endpoint hable con la tecnología del perímetro. Sigo sumando capacidades. Tengo una única consola para todas mis soluciones, por lo que mi capacidad de administración va a ser mucho mayor, y además tengo soluciones que hablan entre ellas, por lo que su capacidad de seguridad también se va a incrementar. Y eso es lo que tengo que buscar, que mis capacidades de seguridad cada vez sean mayores. ¿Qué consigo entonces? Pues ante este planteamiento que poníamos al principio, yo puedo tener varios escenarios. Puedo tener un escenario 1 donde la tecnología haga todo el trabajo, es decir, la tecnología sea capaz de detectar y también de responder a un incidente de seguridad. Puedo tener un escenario 2 donde la tecnología sea capaz de detectarlo, pero no sea capaz de responder totalmente a ese incidente de seguridad. Aquí empieza a hacerme falta ya el factor humano. Necesito que el personal que administre esta solución empiece a tener cierto expertise e incluso me puedo enfrentar al escenario 3 donde, pese a que la tecnología es capaz de monitorizar todo lo que ocurre y las herramientas tienen esa capacidad, sin embargo el atacante es capaz de no ser detectado. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos totalmente ese expertise humano, ese conocimiento de personal dedicado a la ciberseguridad para ser capaz de interpretar los eventos, esos IOCs, esos IOAs, para detectar un ataque. ¿En qué se traduce esto?
Pues que la capa de protección, pues por ejemplo, yo la podría complementar con Intercept. Tengo, si no la más, una de las soluciones más potentes que hay en el mercado ahora mismo. Si quiero ser capaz de investigar, puedo poner sobre la mesa esas capacidades de EDR que también se incluyen. Y si yo no tengo la capacidad y necesito que alguien se encargue de este trabajo porque yo no me puedo permitir ni un solo fallo de seguridad, pues existen también los servicios de EDR gestionado o lo que se llama MTR, ¿vale? Poniéndolo en un ejemplo, es muy sencillo. La parte de EDR me haría toda la capa de investigación. Yo tengo mi endpoint con mis protecciones automáticas, con mi EDR puedo descubrir puntos vulnerables, puedo analizar ataques, puedo descubrir puntos débiles de mi red. Y si además necesito que un personal, un ciberSOC, digamos, mi proveedor de servicios de seguridad ponga también de su parte, ahí es donde aparece toda la capa de MTR, donde analistas revisan, investigan, responden incluso a un incidente si así lo tengo acordado con ellos, buscan el origen de la amenaza y la eliminan, ¿vale? Es decir, volviendo otra vez aquí, este sería, digamos, el cuadro al que yo tendría que ir asignando puntos en cada uno de los momentos, tanto por la parte de protección, detección, como por la parte de respuesta. ¿Puedo ponérselo fácil además a este equipo de MTR? Claro que puedo ponérselo fácil. Puedo aportarles un sistema donde todo hable perfectamente con todo, en lugar de un sistema donde lo que se reciba sea ruido. Es decir, puedo tener un ecosistema con soluciones de diferentes fabricantes donde, digamos, hay muchísimos eventos de red, muchísimo ruido, o puedo tener un sistema donde el trigo de la paja ya viene seleccionado, donde todo es mucho más fácil de ver y donde ellos pueden actuar de una forma mucho más rápida. De hecho, si os fijáis, aquí os pongo un ejemplo que tampoco vamos a entrar en detalle, luego Ana os pasará la presentación si la queréis ver un poco más en detalle, pero lo que se ve es que en menos de 2 horas un equipo de respuesta a incidentes puede tener resuelto un ataque de ransomware y tenerlo completamente erradicado por este motivo, ¿vale? Casos reales, los estamos viendo constantemente, publicados, casos de ransomware MACE, de muchos millones de dólares que se han evitado sus pérdidas. Vemos ataques que incluso para un endpoint serían muy difíciles de detectar, como por ejemplo los ataques de Ragnar, que incorporaban su propia máquina virtual vulnerable para evitar ser detectado por todos estos sistemas de detección inteligente o de parcheo virtual, ¿vale? Aquí empieza a haber tecnología que hace cosas diferentes y que solo una persona podría detectar. O incluso vemos este tipo de noticias que hemos visto hace pocos días, donde afortunadamente la empresa ha sido capaz de detectar el ransomware y bloquearlo, pero que si la leemos necesitaban cubrir también este punto. Necesitaban cubrir el punto de saber por dónde ha entrado, investigar y mejorar para que no vuelva a pasar. Ahí es un poco donde nos empieza a sonar la idea de los equipos de respuesta ante incidentes que estén 24/7, puesto que nosotros necesitamos vivir, nosotros tenemos fin de semana, necesitamos que alguien esté constantemente pendiente de nuestra red, y ahí es donde aparece este tipo de equipos donde no solo se detecta un incidente, sino que se puede responder. No me quiero enrollar mucho más, con esto prácticamente termino. Al final, lo que os quiero decir con todo esto es que tanto tecnología como inteligencia humana deben ir de la mano, deben sumarse entre ellas, y no puedo confiar en que por buena que sea una tecnología, esta va a ser infalible y yo ya me voy a poder olvidar. Como resumen, simplemente los puntos que os he dicho, que ese hacking está sustituyendo al malware que antes se disparaba aleatoriamente, ahora los ataques son dedicados, que da igual el tamaño de la víctima, los atacantes se adaptan al tamaño de su víctima. Habéis visto que encontrar puntos débiles es muy sencillo, enviar phishing, enviar correos electrónicos publicados, portales que tenemos donde solo hay que meter un usuario y contraseña, son muy fácilmente vulnerables. Y, último punto, que el expertise en seguridad alguien lo tiene que poner. O lo pone mi proveedor de servicios, o lo pongo yo, o lo pone el fabricante. Pero alguien tiene que aportarme esa capa para que la tecnología esté manejada por alguien con esa capacidad. Yo puedo ser un buen conductor, todos tenemos carnet de conducir seguramente aquí y sabemos ir del punto A al punto B, pero si tú quieres ganar una carrera, tú necesitas un piloto. Y esto es un poco el concepto de en manos de quién pongo algo si lo que quiero es un objetivo u otro. Y con esto termino, simplemente, si Ana me lo permite, os invito al Sophos Day que tenemos la semana que viene. Este año lo hacemos online. Os pongo, si queréis, ahora en el chat el enlace para que os registréis. Y
mi dirección de contacto por si os quedan dudas, si queréis preguntarme cualquier cosa, si queréis profundizar más en alguno de los temas, pues simplemente ahí os lo dejo, ¿vale? Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Ana. Os voy a dejar aquí en el chat la página del Sophos Day para que os podáis apuntar. Y si no hay ninguna duda o si no tenéis nada más, pues encantado y un auténtico placer.